Bien. Bueno, se ve que estamos entonces en la presentación de investigación con datos secundarios, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos con esto? Ok, gracias. Bueno, entonces, repasando muy rápido esta parte, que ya la investigación o la producción de datos secundarios aparecen cuando ya están elaborados los indicadores, decididas las técnicas, y que nos enfrentamos a un conjunto de datos producidos a partir de ciertos instrumentos. Es decir, que ya estamos en una fase bastante avanzada del proceso de investigación. Habíamos dicho que datos secundarios o investigación con datos secundarios es cuando fueron construidos por otra propia investigación, yo los reanalizo, los vuelvo a analizar en el marco de un propio problema de investigación. Pero es clave, en este caso, que yo tenga acceso a la matriz de datos, lo que habíamos visto en el foro, lo que vuelvo a enfatizar. Puede ser que esa matriz de datos la tenga en forma de base de datos, de microdatos o como se llame, pero yo tengo que tener acceso a cada unidad de análisis, a cada variable y a la correspondiente respuesta. Entonces, no es lo mismo, de ninguna manera, datos secundarios que antecedentes de investigación. Datos secundarios es el caso de algunas investigaciones, antecedentes de investigación en más o en menos, casi todas las investigaciones poseen alguno. En el contexto actual, la producción de datos derivados de las actividades administrativas hace que la investigación con datos secundarios sea mucho más viable, mucho más común, y esto tiene que ver con que hay más datos planteados o almacenados en formato digital, muchos de ellos están disponibles en sitios web, entonces además los equipos que contamos muchas veces tienen una capacidad de almacenamiento importante, también una importante capacidad de procesamiento. Nunca lo intenté trabajar con un teléfono de los smart o alguno de los teléfonos de generación nueva, pero imagino que bastantes cosas se pueden hacer en los teléfonos. Yo en general todavía soy de la época de las computadoras de escritorio o las portátiles. Bueno, pero más allá de costumbres y usos, la investigación con datos secundarios tiene un lugar y ese lugar lo tiene porque presenta unas ventajas que tienen que ver con el tiempo menor al que recurrimos para obtener resultados, dado que la investigación o una parte de la investigación ya fue producida, y por supuesto menor costo económico. Imagínense el ahorro que significa el trabajo de campo y también, esto es un apunte, las bases de datos cada vez más frecuentemente son gratuitas, entonces no hay ahí un costo económico importante. Pero ¿dónde está la limitación? Si son datos que se pueden obtener más a mano y más rápido y más barato, la limitación está en que muchas veces esos datos fueron producidos con un conjunto de definiciones conceptuales que no coinciden con las que nosotros pretendemos en nuestra investigación, y esto es porque cuando queremos introducir definiciones nuevas, novedosas, innovadoras, llamémosle, nos topamos con el inconveniente de que los datos secundarios son bastante tradicionales y trabajan con conceptos, con definiciones bastante convencionales. Un problema importantísimo y una limitación al trabajar con datos secundarios es que no tenemos control sobre cómo fueron producidos los datos, lo que sí, y ahora lo veremos a continuación, podemos tener algún grado de acceso a informes metodológicos que nos den cuenta del nivel de calidad con los que fueron producidos esos datos, y ahí nos da elementos para tomar la decisión. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta que encontramos, nos sirven? Tienen que ser compatibles con los objetivos desde ya, porque tiene que ver con licitarlos. Si son
pensados para objetivos muy diferentes a los propios y que no se adaptan, no sirve. Tendríamos como que cambiar o nuestro problema de investigación o nuestro marco teórico. También un aspecto a considerar es la cobertura geográfica, es decir, si están atendiendo a la región que yo pretendo estudiar, el alcance temático, es decir, si incluye las variables que a mí me interesan, la oportunidad, si fueron hechos en un periodo cercano al que a mí me interesa analizar, y finalmente la periodicidad. Si yo quiero hacer un análisis de un proceso a través del tiempo, quizás necesito tener más de una fuente de datos y sobre todo tenerlas con una periodicidad. Entonces, si quiero la evolución del mercado laboral en algún lugar, no me alcanza con tener datos cada 10 años. A lo que habíamos llegado a ver con un cierto detalle, los distintos criterios de calidad que dijimos que son criterios que usamos para evaluar con qué nivel de calidad justamente fueron producidos esos datos, pero que tranquilamente podríamos aplicarlos a nuestros propios datos primarios para revisar si la información producida es coherente con lo que pretendíamos. En primer lugar, el criterio de validez tiene que ver con que las operaciones de medida que apliquemos estén contemplando el concepto en su totalidad. Es decir, que no estemos tomando solo algunas dimensiones del concepto. De esto habíamos hablado bastante cuando hablamos de operacionalización. Entonces, si nuestra definición del concepto incluyera de pronto 3 dimensiones, tenemos que obtener datos secundarios cuyas mediciones cubran las 3 dimensiones. De lo contrario, la validez de los datos utilizados estaría siendo afectada porque no estamos cubriendo todo lo que ese concepto significa, todas las dimensiones que lo comportan. La confiabilidad, por su parte, tiene que ver con la capacidad de tener resultados coherentes, consistentes tanto que las haga en distintos momentos del tiempo, lo que se llama la constancia de una medición, es un aspecto de la confiabilidad. Y el otro tema es la intersubjetividad, esto es que distintas personas obtengan resultados que no estén afectados por quién de los dos es el que efectivamente produjo la medición. También van a encontrar en algún texto que, así como se habla de confiabilidad, se habla de fiabilidad. Entonces, ¿son sinónimos confiabilidad y fiabilidad? Sí. ¿Son sinónimos con la palabra validez? No, porque lo acabamos de ver, porque lo vimos en el foro, porque justamente son 2 dimensiones que están relacionadas en algún punto, pero son distintas. Entonces, los datos pueden ser confiables por la manera en que fueron medidos, pero puede que no sean válidos si no están siendo coherentes con la definición que yo adopté. Y pueden ser válidos desde el punto de vista de la definición, pero no ser confiables, porque quizás el procedimiento de medida no fue tan riguroso como tendría que haber sido. Podríamos decir que la validez tiene más que ver con el diseño y la confiabilidad tiene más que ver con cómo se implementa la medición. Para decirlo más fácil, la validez es de las primeras etapas de la investigación y la confiabilidad tiene que ver con ese momento donde tenemos los instrumentos, se aplican los instrumentos y se producen los datos. Tanto la validez como la confiabilidad, trabajando con datos secundarios, están fuera de nuestro alcance, por eso necesitamos evaluarla para saber si la calidad que tienen es aceptable. También forma parte de los criterios de calidad la comparabilidad, que hace referencia a que criterios equivalentes de medición los podamos encontrar en diferentes estudios, en diferentes fuentes. Entonces, así hiciéramos una comparación internacional o una comparación en un mismo país, pero a través del tiempo, si yo quiero
Decir que algo aumentó o que bajó, o que un país tiene más o otro país tiene menos, necesito saber, necesito chequear que fueron medidos de maneras equivalentes. De lo contrario, es un disparate. Voy a dar un ejemplo muy burdo, pero si yo tuviera que medir el Producto Bruto de dos países, no lo puedo hacer la comparación si cada uno está expresado en su respectiva moneda. Necesito hacerlo en alguna moneda definida, llámese dólares, o la que me permita hacer una comparación entre los dos países. Si tuviera que hacer una comparación a veces del gasto o del producto a través del tiempo, también hay que ver, sobre todo con el gasto, hay que ver cuál es el valor real de las monedas, ¿no? Estamos en Argentina, todos lo sabemos, lo que vale hoy 10.000 pesos no es lo mismo de lo que valía hace 2 años, ni siquiera, ni mucho menos hace 5. Entonces, parte de la comparabilidad es tener algunos criterios que a nosotros nos permitan salvar esas diferencias, insisto, entre distintas culturas, distintos espacios, distintas economías y también a través del tiempo. Y vimos también como criterio de calidad la adecuación del sistema clasificatorio, que ya lo dijimos, lo venimos viendo, tiene que ver con que las categorías de una variable tienen que ser exhaustivas y sus valores ser mutuamente excluyentes, es decir, que no puede ocurrir que en una clasificación haya elementos para los cuales no encuentre una categoría, y tampoco puede ser que para un elemento, para una unidad de análisis, tenga más de una categoría que lo contemple, siempre hablando de una sola variable. También, dentro de los criterios de calidad, hablamos de la precisión, que es la capacidad de discriminar un estado particular en una variable. Esto tiene que ver, que estuvimos viendo en clase también, y es si yo utilizo una categoría demasiado abarcativa, demasiado amplia, puede ser que en su interior incluya situaciones que son diferentes. Y entonces esa precisión sería inadecuada para ciertos estudios. Por supuesto, esto tendrá que ver con el grado de detalle o de precisión justamente con que pretendo analizar los datos, si la información que obtengo es o no aceptable. Y vimos también que los datos tienen que tener integridad. Es decir, que si yo accedo a la base de datos, a la matriz de datos, tengo que encontrar que en cada celda de esa matriz haya un valor, esto es, que haya una respuesta para cada unidad de análisis ante cada variable. Si en alguno de esas celdas tuviese faltante de respuesta, no respuestas, entonces eso afectaría la integridad. Por supuesto que la integridad puede estar afectada parcialmente, si solo lo es en algún grupo de unidades de análisis, si solo lo es en algunas variables, o de una manera mucho más generalizada. Esto tiene que ver con la posibilidad de apropiar, de reanalizar esos datos. Entonces, ¿cuáles datos van a ser los que se puedan reanalizar y los que tienen integridad? Los otros, y bueno, será un problema de ese relevamiento, que hubo cosas que quisieron medirlas y no pudieron, o que tuvieron inconvenientes que no alcanzaron esa integridad pretendida. Está claro que en ninguna investigación nadie se propone no ser preciso ni no llegar a la integridad. Todos creemos que nuestro sistema clasificatorio es adecuado, y también, por supuesto, cuando analizamos buscamos comparabilidad, confiabilidad y validez. Pero quiero decir, y vuelvo con esta idea, no es solo una cuestión de buena intención, no es solo una cuestión de voluntad, tiene que ver con algunos aspectos técnicos que a veces no funcionan como sería necesario. Y también, digo, no quiero dejar de recordar que es relativo a lo que cada investigador puede necesitar. Entonces los datos que pueden ser válidos para uno quizás no lo sean para otro,
La comparabilidad es una necesidad que a veces va a ser más importante cuando trabajo con distintas fuentes, pero es un requisito que prácticamente no juega ningún papel si trabajo con una sola fuente. Bueno, en fin. Profe, Sí, a ver si entendí. La integridad, o sea, se ve afectada por la dimensión que le dio la otra investigación, el investigador. no. Espera, a ver si decimos lo mismo, porque por ahí yo no lo entendí como vos lo decías. Si en una matriz de datos, vos te podés imaginar la matriz esa de doble entrada, donde tenemos Sí. variables y unidades, si hay vacíos, si hay celdas donde están en blanco, porque no conseguí la respuesta, Ah, ok. ese es un problema para la integridad. Ah, ok, ok. Puede ser que yo salga a preguntar, te doy este ejemplo, salgo a preguntar a las personas qué estudiaron, de qué trabajan y cuánto ganan. Y me Está bien, yo pensé contestan, que la integridad era adrede, digamos. no, o sea, sí, se busca la integridad adrede, lo falla, después son accidentes, si querés. Pero si sigo con este Ah, ok. ejemplito, mira esto, si yo salgo a medir nivel educativo, situación laboral e ingresos, puede ser que todo el mundo me conteste bien qué nivel educativo tiene, que la gran mayoría me conteste cuál es su situación laboral y que muy Ah, pocos me quieran contestar cuánto ganan. Entonces, ah, ¿qué está pasa bien. con esa información? ¿Es íntegra? Más o menos. ¿En qué sentido? Que yo podría Claro. con esos datos trabajar con la relación entre educación e inserción laboral, pero no puedo hacer de eso ningún vínculo, ninguna relación con el ingreso, porque ahí el relevamiento falló. Los datos de ingresos esos no son buenos, no me alcanzan. ¿Y por qué no me alcanzan? Porque no son íntegros. Claro. Ahora entendí. Bien. Bueno, entonces esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Tocaba, y a esto quería llegar, qué distintos tipos de fuentes de datos secundarios nos podemos encontrar. Y en eso vamos a dar cuenta de dos aspectos. Por un lado, las fuentes de datos secundarios pueden ser diferentes en cuanto a su temporalidad. Esto es, podemos encontrar estadísticas de momento, también llamadas empadronamientos, que son una suerte de fotos. Yo me acerco al aspecto estático de la información. Entonces, si yo hago un censo económico o un censo agropecuario o uno de población, ¿por qué no? Siempre el criterio es el mismo. Hago todo el universo, por ejemplo, todas las personas o todos los establecimientos económicos o todos los agropecuarios, y los veo todos al mismo tiempo. A ver, al mismo tiempo no es literal, no es que todos el mismo segundo, pero puede ser el mismo día, puede ser el mismo mes, puede ser el mismo semestre, puede ser. Pero, ¿de qué se trata? En todos los casos yo estoy tomando una especie de imagen en un cierto momento, una especie de foto, insisto con la idea, de ese universo. Las encuestas de empleo y desempleo también son fotos, son muchas fotos, podemos decir, sí, son muchas fotos porque uno tiene varias fotos en el año, fotos todos los años, y con todas esas fotos podría hacerse una película. Pero cada encuesta es una foto. Ahora, esto no es lo que pasa en todas las fuentes. También, así como están las fuentes de momento, las estadísticas de momento, tenemos las estadísticas continuas. Las estadísticas continuas en general dependen de los registros administrativos, registros que funcionan todo el tiempo, todo el año, todos los años. Uno que a mí se me ocurre que no es tan económico, pero que es un ejemplo muy claro, es la información de nacimientos y de defunciones se produce todos los días. Es un registro administrativo continuo. En general digo, los nacimientos, las defunciones, se captan a través de los registros civiles. Cada nacimiento, cada defunción tiene una partida que la genera el registro civil y con eso se hace un formulario estadístico además. ¿Cuándo hay nacimientos? ¿En qué año hay? En todos los años. ¿En qué mes? En todos los meses. ¿Y qué día? Cualquier día. Puede ser que algún día un nacimiento no se registre y se registre al otro día. Sí, claro.
pero no es que no tengamos el dato de cuándo se produjo el nacimiento. Puede ser que el nacimiento se registre un lunes, pero se haya producido un domingo. Puede ser que la defunción se registre un martes, pero se haya producido también un domingo. Entonces, las estadísticas continuas son estas que se hacen todo el tiempo, todos los años, en cualquier momento del año, sin distinción. En general, como decimos ahí, se apoyan en registros administrativos. Otros ejemplos, además del registro de nacimientos, de funciones, lo que se llaman las estadísticas vitales, son las estadísticas migratorias. Entradas y salidas del país, por ejemplo, hay una estadística de eso. Podemos saber cuántas personas entran y salen cada mes de cada año, desde hace mucho tiempo que funciona este sistema de estadísticas migratorias, y no es que hay que esperar el año terminado en cero, como los censos de población, o un cierto año como el año pasado, donde se hizo un censo económico, o hace 2 años que hubo un censo agropecuario. No, esto es todo el tiempo. Y también, el ejemplo más cercano, las estadísticas del comercio exterior se hacen todos los años. Todos los años hay operaciones y todas las operaciones de importación, de exportación se registran y con eso se llevan estadísticas. ¿Qué diferencia adicional podemos establecer entre estos empadronamientos y los registros administrativos? Bueno, un aspecto importante es que los empadronamientos suelen hacerse de manera intencional, en una fecha elegida y como parte de un operativo estadístico. Entonces no es que un censo se hace todo el tiempo, no. Se hace en una fecha definida, se prepara, se ensaya, se hacen una serie de pruebas y se va a hacer el censo. Si da mala suerte que el censo de población toca en el 2020, como nos pasó en este tiempo, no se hace en el 2020, se trata de hacer en el 2021. Si en el 2021 los problemas persisten, como podemos ver, es posible que este censo de población se termine produciendo en el 22. Pero sacando estas situaciones tan especiales que se dieron en el 20, en el 21, en general los censos se planifican, se elige una fecha, se aplica en esa fecha y ahí tenemos un operativo estadístico. Con todas las ventajas que esto tiene, porque insisto, que se preparó previamente, se capacitó a la gente, se hicieron ensayos, se hicieron pruebas y finalmente se implementa el operativo estadístico. No es lo que pasa cuando tenemos registros administrativos. Los registros administrativos se hacen siempre, no en un año terminó en 0, terminó en 1, se hacen con buenas condiciones, con malas condiciones, se hacen con personas que a veces están más preparadas y momentos que dejan de tener tanta preparación, porque ¿qué va a pasar con algo que se hace continuamente? La gente se renueva. Entonces los que venían haciendo esto, los que venían haciendo esto, quizás dejaron de tener ese trabajo y son reemplazados por otros nuevos que a veces les cuesta entender lo que tienen que hacer y eso altera la calidad de la información. Bueno. Estaba hablando entonces de los registros administrativos que tienen esa debilidad, podemos decir, que no están pensados con tanta anticipación y se hacen con lo que hay. Entonces, a veces la calidad de los registros administrativos no es tan como la de un empadronamiento, pero tienen a favor que yo no necesito esperar que se haga el censo o no necesito encajar con que la fecha de la encuesta se relacione con la fecha que a mí me interesa. Se hace todo el tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? ¿Quiere plantear algo? Profe, disculpe, no, Néstor tiene el micrófono abierto. Néstor, ¿te querías decir algo? No, tenía una duda donde estaba usted diciendo
estadística de momento y después estadística temporal o continua, algo así, dijo, ¿no? Sí, de momento y Usted habló de continuo. descenso, sí, descenso, no sé qué más dice. Encuestas. Después, empadronamiento. ¿A qué se refiere todo eso? Digamos, por ejemplo, un ejemplo. Yo tengo un tarifar donde yo puedo sacar los datos de una región, un lugar, y aplico ese método que usted está hablando para poder tener un resultado. ¿A esto se refiere? ¿O es un conceptual que yo debo saber para la investigación? No Eso te es lo que yo entendí quería. perdóname, no te entendí el ejemplo. Volví a contármelo porque no te pude entender bien. Bueno, usted habla de estadística de momentos, ¿sí? Sí, Bueno, esa información que yo saco, ¿cómo lo tengo que sí. aplicar? ¿En forma conceptual para mí, para la investigación, o como resultado de un dato que tengo sobre una región? Esto es lo que le estoy preguntando. Bien. A ver si... Te he dicho dos ejemplos. Estadística continua, creo que dijo así. Sí, Algo así, ¿no? Sí. Y la otra Bueno, es entonces vuelvo a... No sé si esto responde lo que vos planteás ahora, pero digo, tanto los censos como las estadísticas continuas se aplican a todos. Entonces, vos bueno. después podés hacer un recorte de una región que a vos te interese. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el noroeste argentino, ¿sí? Entonces, yo tengo todos los días, de todos los meses, de todos los años, los nacimientos. ¿De dónde? De cualquier lugar de la Argentina. Si después a mí me interesa ver solo el noroeste, están. Si me interesa solo la provincia de Buenos Aires, también. En los censos de población lo mismo. La diferencia que vos tenés es que si yo quiero tener datos del censo de población del 2017, no hay. Del 2016 no hay. ¿Por qué? Porque el censo fue en el 2010. Ahí se sacó una foto. Y la próxima foto está pendiente. Se iba a sacar en el 2020 y por el tema de la pandemia no se hizo. Se quería hacer en el 2021. Hoy por hoy parece que tampoco se puede hacer con lo que se haría en el 22. Pero ahí no es una cuestión de quién es, sino de cuándo. ¿eh? En uno tengo una limitación en el tiempo, y en el otro no, porque es continua. Ahora, el espacio es otra cuestión. Ya me Lo de las regiones. clarificó bastante. Buenísimo. Sigo. Gracias. Dale. Un criterio veníamos viendo era la temporalidad, ¿no? Y el otro criterio es la cobertura. Y esto vuelve sobre la pregunta de Néstor, porque claro, los empadronamientos, que ya vimos que eran una foto, pueden ser universales o pueden ser muestrales. Claro, un censo, por definición, ocupa o contempla a todos los elementos de la población. Cuando digo población, puede tratarse de una población de personas o una población de establecimientos económicos o de establecimientos agropecuarios. Será un censo de población, será un censo económico, será un censo agropecuario, pero cualquiera de ellos, al ser censo, toman a todos y cada uno de los elementos que tengo que analizar, sin ninguna omisión, podría decirse. En el caso de las investigaciones muestrales, que en general las llamamos encuestas, en los casos muestrales, en cambio, yo lo que hago es un recorte de todos los casos que tendría que ir a visitar, con algún criterio estadístico, con un criterio definido, porque lo que pretendo es que los participantes de la muestra sean representativos de aquellos que no están en la muestra. Y que entonces, tomando una muestra de 25.000 hogares de la Argentina, yo puedo hablar de todos los hogares de los grandes aglomerados urbanos de la Argentina. ¿Son 25.000 los hogares? No, son muchísimos más, son millones. Pero si la muestra está bien hecha, y este es el caso, esos 25.000 hogares me alcanzan para representar a los millones que no participaron de la encuesta. Entonces, eso es un operativo muestral. También se aplica al área de la investigación agropecuaria, donde
hay una encuesta nacional agropecuaria que no llega a todos y cada uno de los establecimientos agropecuarios, sino una muestra seleccionada con un criterio estadístico. Ahora, ¿cómo pueden funcionar estas encuestas de hogares o estas encuestas agropecuarias? Funcionan porque antes de hacer la muestra tuvo que haber un listado completo, el que les permitió seleccionar los elementos de la muestra. Y ese listado completo, ¿de dónde viene? Y se pueden imaginar, de los respectivos censos. Entonces, el censo de población se hace una vez, se vuelve a hacer cada 10 años, pero durante los 10 años donde no hay otro censo, las muestras se obtienen de aquel listado. ¿Sí? Puede ser que haya alguna actualización que de hecho se hace, pero en general el listado que se tiene en cuenta para hacer esa muestra es el provisto por el censo. Es el que los censos, cualquiera de ellos, proveen el marco muestral, el listado para después hacer las muestras. ¿Qué ventajas tiene trabajar con una muestra o trabajar con un universo? Siempre que estamos trabajando con datos secundarios, imagínense, ya no es un tema de que es más barato o más caro. Para mí es igual de barato mirar los datos de un censo que mirar los datos de una encuesta. ¿Por qué? Porque si la base es gratuita y si el trabajo de campo ya se hizo, el costo de un censo, que ciertamente es mayor, para mí es prácticamente cero. El costo de la encuesta, que por supuesto es menor, para mí también es cero. Entonces, para trabajar con datos secundarios, el costo no es una diferencia. No es que si yo quiero trabajar con una base de datos del censo, necesito comprarme una computadora nueva. No, para nada. Mucho menos si quiero trabajar con encuestas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? A la hora de datos secundarios, de trabajar con el universo, que son los censos, o con una muestra, por ejemplo, con las encuestas. Bueno, en este caso la diferencia está dada porque los de relevamientos universales no tienen lo que se llama el error muestral. Como yo trabajo con todos los casos, no hay ningún error de muestra. Todo lo que son encuestas, todo lo que es trabajo con muestras, son susceptibles, todos ellos tienen un llamado error muestral. Entonces, uno para trabajar con datos provenientes de una muestra tiene que tener algún mínimo acercamiento a la estadística para tener conciencia, para tener registro de cuál es el error muestral y contemplarlo a la hora de mirar los resultados. Por ejemplo, cualquier resultado que yo tengo en una muestra, puede ser, no sé, tengo un 28% de algo. Claro, 28% es el resultado que me dio esta muestra, pero quizás si hubiera tomado otra muestra me podría haber dado 29 o me podría haber dado 26. El error muestral es el que me dice, entre tanto y tanto, tengo un porcentaje de confianza, de probabilidad, de que allí se encuentre el valor de la población. Entonces, los datos que provienen de muestras se suelen expresar en términos de intervalos. Entonces no es 28, es 28 más menos 1, o 28 más menos 2%. Cuando yo digo 28 más menos 2, es porque en realidad el valor de la población está entre 26 y 30, o sea, menos 2 y más 2 con respecto al 28. Cuando trabajo con censos, no tengo que hacer ese tipo de correcciones. El dato que me da el censo es el que es. Dicho así, uno diría, es más fácil, es más simple, me quedo con el resultado del censo, que es lo que veo, y descarto los resultados de las muestras que tienen ese error muestral. Pero fíjense que hay un tema muy grueso que también tenemos que contemplar, y es que no solo hay errores muestrales, sino, como vimos largamente hasta ahora, también hay muchos errores que no tienen que ver con la muestra. El problema de la confiabilidad no tiene que ver con la muestra. El problema de la integridad no tiene que ver con la muestra. Entonces, ¿esos con qué tienen que ver? Y tienen que ver con la implementación. Sucede
que en las muestras, las implementaciones son de mejor calidad. ¿Por qué? Porque al trabajarse con un conjunto de unidades más pequeño, hay mayor cuidado de la capacitación, de controlar errores, de las supervisiones y demás. En los censos, que son relevamientos tan masivos, tan generales, no hay censo muestral, pero hay mucho, mucho error no muestral, porque es mucho menos controlado el procedimiento de implementación. Entonces puede haber más problemas de confiabilidad, puede haber más problemas de implementación. Así que, perdón, de confiabilidad y de integridad, no todos errores o problemas de implementación. Entonces, recapitulando, censos y encuestas de reglamentos universales y muestrales pueden ser la respuesta que nos sirva dependiendo de qué queremos ver y siempre con los recaudos que tengamos que tener en cada caso. Profesor, Acá, dale. la encuesta permanente de hogares es como si fuera un mini censo. Sí, pero es muy mini. Fíjate que son 25.000 hogares. La cantidad de hogares que hay en Argentina está en más o menos 12, 15 millones de hogares. Y el otro tiene 25.000. Es un mini censo, muy mini. Pero Es tipo cuando se vienen las elecciones, que están las encuestas, y después cuando se hace la elección de verdad, es como si fuera el censo de población. algo así, claro. Viste que en las encuestas siempre dicen margen de error, 2, 3, no sé qué, pero a veces le erran por un montón. Bueno, no me quiero meter en ese tema, pero sí, algo de eso hay. Muy cortito, y si quieren después lo retomamos cuando vemos encuestas que hoy llegamos, creo que vamos a llegar a ver eso. Las encuestas de opinión pública tienen sus propios problemas, después lo vemos con más cuidado más adelante. Pero sí, tienen muestras las encuestas, claro. No se hace una encuesta de opinión antes de las elecciones a todo el mundo, porque si no, no hacemos las elecciones, directamente nos manejamos con la encuesta. Pero bueno, no, las encuestas son mucho más chiquitas que el conjunto de todos los que salen a votar. Bueno, esto es lo que habíamos visto en términos de diferentes tipos de fuentes de datos. Quería cerrar la parte de datos secundarios con una ilustración de un ejemplo que les puede ser de utilidad, les puede ser atractivo, tiene que ver con las estadísticas de comercio exterior. Desde hace un tiempo, INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, tiene un sistema de consulta de comercio exterior de bienes. En la presentación ahí tienen el link de cómo se llega a ese sistema, y el sistema tiene una serie de características que lo hacen muy utilizable, muy aprovechable para hacer una investigación sin necesidad de hacer el propio relevamiento, porque esto ya está hecho. Entonces, tenemos en este caso tanto importaciones como exportaciones, clasificadas por el producto del que se trata en cada caso, siguiendo un código, una nomenclatura común del Mercosur, y siempre identificando cuál es el país de origen o el de destino, según se trate de una importación o una exportación. Como es información de carácter estadístico, se resguarda el secreto. ¿Esto qué quiere decir? Yo no sé quién es el que importó ni quién es el que exportó, de ninguna manera. Y si, por ejemplo, en un periodo de tiempo hubiese una sola importación de un cierto producto, esa información, como se puede identificar de quién se trató, no se va a publicar, sino dentro de un agregado mayor. ¿Sí? Eso vale para las estadísticas de comercio como para cualquiera de las estadísticas que se manejan en el sistema oficial, donde siempre está resguardado el secreto estadístico. El secreto estadístico lo que hace es cuidar que la información a nivel individual nunca se exprese como para que se exponga, quiero decir, quién es el protagonista de esa información. Néstor, ¿vos querés decir algo?
No, no, está bien, ya me resolvió la duda, lo que estaba diciendo. Ok, ¿Sí? ok. Donde dice resguarda el secreto o algo así, dice, ¿no? Sí, Estaba sí, escuchando. sí, sí. Sí, sí. Así que le agradezco. Bueno. Se trata, como decía, de dar la mayor apertura, pero claro, este enmascaramiento que se menciona ahí tiene que ver con finalmente resguardar el secreto estadístico. Por eso puede ser que el total de un país o de un total operado no coincida con la suma de parciales, porque en los parciales puede que alguna información esté parcialmente, entre comillas, enmascarada, como ahí dice. Pero, a ver, no es que nosotros queramos saber, me parece a mí, quién es la empresa que importó o que exportó en particular, en qué momento, sino queremos ver grandes volúmenes, grandes tendencias de hacia dónde se exporta, de dónde se importa y sobre todo verlo a nivel de qué tipo de productos se trata en cada caso. Este sistema de consulta de comercio exterior tiene un conjunto de capítulos, un conjunto de aspectos que tienen que ver con información de la balanza comercial, una serie histórica, cuáles son, quiénes son los socios comerciales del país y los productos. Esto se rige por las definiciones de una serie de publicaciones que produce las estadísticas oficiales, que es el Informe Técnico del Intercambio Comercial Argentino, el ICA. Para hacer una ilustración de cómo es las presentaciones de balanza comercial, bueno, se hace una presentación de el volumen de exportaciones y de importaciones en un periodo en particular, evaluadas en millones de dólares, y el saldo también expresado en millones de dólares. En este caso, lo que estamos viendo es en el mes de marzo de 2021 cómo fue la balanza comercial, pero se puede cambiar los parámetros de esa consulta y se puede hacer para cualquier otro mes de un conjunto de años anteriores, no solo del 2021. Hay información sistematizada del comercio exterior con esta metodología desde el 2002 hasta el presente. Entonces ahí lo que se ve es que se puede hacer un seguimiento de la serie histórica de exportaciones, importaciones y una serie en gris, que es más difícil de ver en este caso, que corresponde al saldo comercial. Digo, es más difícil de ver porque para presentarlo en la pantalla hice un recortecito del gráfico, pero si accediéramos a la pantalla plena de la consulta que se ve en ese sitio que les presenté al principio, ahí se puede hacer el análisis de el saldo comercial junto con exportaciones e importaciones. También la información de socios comerciales es un sistema de consulta bastante gráfico en el cual uno puede elegir algún socio comercial en particular y tener una idea de cómo es el intercambio que Argentina tiene con ese país. En este ejemplo, el país señalado es Estados Unidos de América y entonces ahí vemos cuál es el volumen del intercambio comercial, cómo es el saldo, que en este caso es negativo, producto de que la importación es más voluminosa que la exportación. Pero, así como tenemos el caso de Estados Unidos, aquí tenemos otro ejemplo que es Uruguay en el 2021. Y acá el intercambio, en este caso es muy distinto. El volumen, por supuesto el volumen es diferente al que habíamos visto antes, acá lo tenemos los números, y también es diferente la composición. Si en el caso anterior había un mayor volumen de importación que de exportación, no es el caso en el intercambio entre Argentina de Uruguay y Uruguay, quiero decir, donde se destaca mayormente la exportación desde Argentina hacia Uruguay. Pero bueno, esto cuando tengan tiempo y tengan ganas pueden recorrer todo el mapita y hacerse una imagen
de cómo es el intercambio de Argentina con cada uno de esos países, con excepción de los que están pintaditos de gris, que son aquellos para los cuales no se registra intercambio de Argentina con esos países. Esta es una gráfica que se las cuento porque acá es muy difícil de ver, que lo que hace es tratar de representar qué peso relativo tienen los distintos productos en términos de importación y exportación, y el peso está planteado en términos del valor comercial, en términos de valor monetario que tienen esos productos. Lo que quería llegar es que más allá de las consultas que pueden ser más o menos interesantes, más o menos atractivas, más o menos dinámicas, lo interesante me parece a mí contarles es que este sitio tiene bases de datos. Es decir, que uno podría hacer el ejercicio de trabajar con datos secundarios de comercio exterior en Argentina a partir de descargar unas bases de datos que tienen detalle de importación y de exportación, tanto anual como de cada mes, en un periodo que cubre desde el 2002 hasta el 2021. Es decir que hay un volumen de información bastante amplio, bastante variado, bastante exhaustivo. ¿Qué es lo que tenemos en esa base de datos? Bueno, esto es un comentario técnico medio rápido, pero la base de datos está presentada en lo que se llaman archivos CSV corta, archivos separados en coma. Imagino que todos ustedes, quien más, quien menos, habrán trabajado alguna vez con planillas de cálculos de tipo de Excel o equivalentes. Bueno, las bases de datos en CSV son archivos separados en coma, los valores separados en coma, que cuando uno los importa, cuando uno los abre dentro del entorno de una planilla de cálculos, se acomodan, por decir así, en columnas a partir de un cierto símbolo que hace ese corte. En este caso son el punto y coma, que es el simbolito que uno tiene que identificar para encontrar los distintos campos. Y entre la información de contexto, lo que se llama los metadatos, nos describe cuáles son las columnas que va a tener esa matriz. Esa columna va a tener, perdón, esa matriz va a tener información de a qué año corresponde la operación, a qué mes, de qué producto se trata, de acuerdo a este código de la nomenclatura común del Mercosur, de qué país se trata. En este caso, como estamos hablando de un ejemplo de importaciones, es el país de origen. Imagínense que si fuera una base de exportación sería el de destino. El peso, para tener una idea del volumen físico de esa importación. Y finalmente el valor CIF, para tener una idea del valor monetario. Esta información viene acompañada de un glosario donde explicita qué se entiende por año informado, por mes informado, un poco la historia de la nomenclatura común del Mercosur, que es un código empleado para clasificación de las mercaderías que forman parte de ese intercambio, que sigue de alguna manera un sistema internacional, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Como en la nómina de productos se actualiza, en realidad no hay una, sino que se van actualizando con sucesivas enmiendas, entonces uno lo que puede es consultar las distintas alteraciones, las distintas actualizaciones que ese clasificador fueron teniendo. Y por último, bueno, las definiciones que creo que ustedes conocerían sin necesidad de leer, a qué se llama peso neto, el valor FOB, el valor CIF. Para meterse más a fondo con la metodología con que fueron construidos estos datos y tener más contexto para manejar esta información, hay una publicación de metodología del comercio exterior de septiembre del 2017, que es la última vigente, que se puede consultar en el link que está acá en la presentación. Entonces, digo,
sin necesidad de conseguir financiamiento ni de hacer una gran inversión, simplemente entrando en algunas páginas de datos, en este caso el Instituto de Estadísticas y Censo de Argentina, uno puede hacerse su propia producción de datos, su propia reanálisis de datos, en esto que llamamos trabajo con fuentes de datos secundarios. Por supuesto, como lo estuvimos viendo largamente entre el viernes pasado y hoy, uno tiene que entrar mirando el contexto, mirando, bueno, cómo se definieron las cosas, cuál es la metodología, qué particularidades tienen las especificaciones, qué comparabilidad tienen a través del tiempo, y después ponerse con bases de datos que tienen un cierto nivel de complejidad, pero más que nada, lo que les puedo comentar, no son tan difíciles de entender, son muy voluminosos, entonces lo que uno tiene que tener más o menos claro es qué quiero ver en particular, qué producto, qué región o qué bloque con el cual me interesa analizar el intercambio, qué periodo de tiempo. Entonces, dentro de todos los intercambios que se produjeron en 2002-2011, de 2002 hasta el presente, digo, se puede hacer esta reconstrucción con un nivel de detalle bastante importante. Bueno, con esto terminamos la presentación de datos secundarios y, si les parece, hacemos una pequeña pausa, 10 minutitos, y seguimos con el otro tema de hoy, que es la otra parte, producción de datos primarios. ¿Les parece? ¿Seguimos y 40? Bueno, profe, sí, sí.